La mano de Esmeralda le temblaba mientras colocaba una taza de café. El rico aroma se mezclaba con el chisporroteo del tocino en la plancha de la cafetería. La hora pico matutina en la cafetería de Doña Margie estaba en pleno apogeo. Se oían gritos de pedidos, el tintineo de los platos, y un suave murmullo de conversaciones llenaba el aire. Normalmente Esmeralda encontraba consuelo en el ajetreo rutinario, pero hoy no. Hoy su piel se eriaba con una sensación de pavor que no podía sacudirse. A través de la gran ventana delantera, lo vio. Beto. Caminaba a grandes zancadas por el estacionamiento, directo a la puerta de la cafetería. El estómago de Esmeralda se encogió. Un escalofrío de miedo la atravesó. Se suponía que él no debía venir aquí. No después de la última vez, no después de que ella le dijo que todo había terminado, y ciertamente no después de que el gerente le advirtiera que se mantuviera alejado. El timbre de la puerta tintineó frenéticamente cuando Beto la abrió con mucha más fuerza de la necesaria. La conversación se detuvo. Algunos clientes levantaron la vista de sus platos. Esmeralda se obligó a respirar. Quizás solo se sentará como un cliente normal. Quizás no hará un escándalo. ¡Esmeralda!, gritó Beto, viéndola en el mostrador. Su voz era demasiado alta, ya arrastraba las palabras. Apenas eran las 9:00 AM, y ella podía percibir el alcohol en su tono. Se acercó al mostrador con arrogancia, los hombros agresivamente encorvados. El agrio olor del tequila de la noche anterior emanaba de él. El calor inundó las mejillas de Esmeralda mientras todas las miradas de la cafetería se voltaban hacia ellos. Ella esbozó una sonrisa tensa y educada. Beto, no deberías estar aquí, dijo en voz baja, inclinándose sobre el mostrador con la esperanza de contener la conversación. Estoy trabajando, por favor. Él ignoró su tono quedo, acercándose a ella. Vine a ver a mi chica. ¿Hay algún problema?, preguntó con voz arrastrada y fuerte. No soy tu chica, respondió Esmeralda, con voz baja pero firme. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Podía sentir el peso de las miradas curiosas de las mesas cercanas. Esta era exactamente la situación que tanto temía. Su pesadilla privada derramándose en su lugar de trabajo para que todos lo presenciaran. La expresión de Beto se oscureció al instante. No empieces con eso, gruñó. Su mano se estiró y se aferró a su antebrazo sobre el mostrador. Esmeralda contuvo el aliento mientras el dolor le subía hasta el hombro. Has estado evitando mis llamadas. ¿Crees que puedes simplemente dejarme? ¿Hacerme quedar como un tonto? Por el rabillo del ojo, Esmeralda vio a don Carlos, el canoso gerente de la cafetería, enderezarse detrás de la caja registradora. Parecía preocupado, con una mano ya extendida hacia el teléfono. Un par de clientes habituales se removieron incómodos en sus asientos. El aire se sentía cargado. Todos se preparaban para el temperamento de Beto. Beto, suéltame, susurró Esmeralda con urgencia. Tiró, pero el agarre de él solo se apretó como una prensa. El borde del mostrador se clavó en sus caderas mientras él la arrastraba hasta la mitad. Platos tintinearon y una taza de café a medio llenar cayó al suelo, haciéndose añicos. Un niño en una mesa jadeó de miedo. ¿Dolor? Beto se burló. Sus ojos brillaron mientras le retorcía el brazo lo suficiente para hacerla gemir. Tú no sabes lo que es el dolor, mi amor. Todavía no. La amenaza implícita flotó en el aire, afilada como cristales rotos. El pulso de Esmeralda se disparó. Ahora veía realmente la mirada salvaje y desquiciada en sus ojos. Estaba más allá de la razón. Don Carlos se acercó rápidamente, con las manos levantadas apaciguadoramente. Señor, tiene que soltarla, dijo, con voz tranquila pero tensa. Este no es el lugar para que se altere. Beto gruñó sin siquiera mirar al hombre mayor. En un instante, soltó el brazo de Esmeralda solo para volverse hacia don Carlos, empujándolo con fuerza en el pecho. El gerente de 60 años tropezó contra una mesa. Utensilios y servilleteros cayeron al suelo. Murmullos de alarma se extendieron por la cafetería. Esmeralda se liberó, interponiéndose inmediatamente entre Beto y don Carlos antes de que las cosas pudieran escalar aún más. Su brazo le palpitaba donde los dedos de él se le habían clavado,
pero la adrenalina apartó el dolor. Beto, basta, suplicó. Su voz temblaba a pesar de su resolución de mantener la calma. Estás haciendo un escándalo. La atención de Beto se volvió hacia ella, su rostro retorcido por la humillación y la furia. ¿Crees que me importa un escándalo?, escupió. Tal vez debería mostrar a toda esta gente lo provocadora que eres, haciéndote la dulce camarerita, actuando como si ahora fueras demasiado buena para mí. Oye, una nueva voz interrumpió el arrebato de Beto, un tono bajo y frío desde el fondo de la cafetería. Ya es suficiente. A Esmeralda se le cortó la respiración. Conocía esa voz. Pertenecía al hombre silencioso en la cabina de la esquina, un caballero llamado Leonardo, un cliente habitual que venía unas pocas veces a la semana, siempre educado, siempre discreto. Ni siquiera se había dado cuenta de que estaba allí esa mañana en medio del caos. Leonardo Romano se levantó de su asiento, doblando un periódico con tranquila precisión antes de dejarlo a un lado. Se ajustó el puño de su impecable traje color carbón y comenzó a caminar hacia el mostrador. La cafetería cayó en un silencio aún más profundo. Había algo en el paso mesurado de Leonardo, en la oscura intensidad de su mirada fija en Beto, que exigía atención. Beto se erizó, no acostumbrado a ser desafiado. ¿Quién demonios eres tú?, espetó, entrecerrando los ojos ante el extraño bien vestido que se acercaba. Esto no es asunto tuyo. Vete. Leonardo se detuvo a unos pasos de ellos. Tendría unos 30 y tantos años, alto y sereno, con el cabello negro azabache pulcramente peinado. Cuando habló, su tono se mantuvo casi suave, pero había acero debajo. La señorita te pidió que te fueras. Deberías hacer lo que te dice. Algunos clientes murmuraron en señal de acuerdo. Animado por la intervención de Leonardo, el viejo Joaquín, el veterano del ejército retirado que prácticamente vivía en el lugar, también se levantó, mirando a Beto con enojo. El corazón de Esmeralda revoloteaba nerviosamente. Lo último que quería era una pelea, pero ver a otros defenderla la llenaba de una mezcla de alivio y miedo. Los ojos de Beto se movieron y se dio cuenta de que estaba en desventaja en cuanto al sentimiento, sino en pura fuerza. Soltó una risa burlona, pero sonó temblorosa. Esto no ha terminado, mi amor, siseó, apuntando con un dedo a pocos centímetros de su cara. Tú y yo vamos a hablar más tarde. Con una última mirada de odio a Leonardo, quien no se había movido, pero de alguna manera seguía emanando amenaza, Beto retrocedió. La campana tintineó bruscamente cuando salió de la cafetería dando un portazo. El silencio se mantuvo por un instante. Esmeralda se quedó allí, el pecho agitado por el terror reprimido, mirando la puerta giratoria. Se había ido por ahora, mientras el murmullo de los clientes preocupados se reanudaba lentamente. Leonardo se acercó a ella. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Sus ojos oscuros recorrieron su cuerpo evaluándola, deteniéndose en las marcas rojas que ya florecían en su brazo. Esmeralda tragó saliva, asintiendo aturdida. Gracias, logró decir. La vergüenza la inundó ahora que Beto ya no llenaba su visión. Podía sentir la mirada de todos todavía sobre ella, la pobre mesera con el ex loco. Las lágrimas de humillación le picaron los ojos, pero las contuvo. Lo siento. Tuve que... No tienes nada de qué disculparte, la interrumpió Leonardo suavemente. Extendió la mano, luego se detuvo, sin querer extralimitarse. Finalmente, se conformó con enderezarle el delantal que se había torcido en el forcejeo. Fue un gesto tan simple, casi íntimo, que Esmeralda se quedó momentáneamente sin palabras. Don Carlos se acercó, frotándose el hombro con un gemido. Esmeralda, ¿estás bien, mija? Estoy bien, mintió suavemente. Su brazo palpitaba y sus nervios estaban destrozados, pero físicamente sobreviviría. Don Carlos, lo siento mucho. Él levantó una mano. Nada de eso. ¿Por qué no te tomas un descanso? Ve y échate un poco de agua en la cara. Esmeralda vaciló. La hora de los desayunos aún necesitaba atención, y odiaba la idea de dejar a sus compañeros de trabajo en apuros. Pero la expresión paternal y severa de don Carlos no admitía discusión. Está bien, susurró mientras se dirigía al pasillo trasero. Leonardo habló lo suficientemente alto para que ella lo escuchara. Si necesitas algo, estaré por aquí.
Ella miró hacia atrás y lo encontró observándola fijamente. Había preocupación en sus ojos y enojo por ella. Una débil sonrisa tiró de sus labios. Ella asintió en agradecimiento y se apresuró al baño. Detrás de la puerta cerrada, Esmeralda se aferró al lavabo y soltó un aliento tembloroso. La chica en el espejo se veía pequeña y asustada, su cabello castaño rojizo suelto de su coleta. Ojos verdes brillantes por las lágrimas no derramadas. Los moretones ya aparecían en su piel clara, donde Beto la había agarrado. La vergüenza y la furia se arremolinaban dentro de ella. Había esperado, rezado para que Beto la dejara en paz después de su última pelea hace semanas. En cambio, había violado el único santuario que le quedaba, su lugar de trabajo, su pedazo de vida normal. Corrió agua fría y se secó la cara. Poco a poco, su corazón acelerado se desaceleró. La adrenalina disminuyó, reemplazada por un dolor sordo de preocupación. ¿Qué haría Beto ahora? Estaba avergonzado y enojado, nunca una buena combinación. La orden de restricción que había presentado claramente no significaba nada para él. ¿La policía? Bueno, para cuando llegaran, si alguien los había llamado, Beto ya se habría ido. Un leve golpe en la puerta del baño la hizo saltar. «Esmeralda, soy yo», dijo la voz de don Carlos. Ella abrió, forzando una sonrisa por el bien de su jefe. «Estoy bien, don Carlos. ¿De verdad?» Él frunció el ceño amablemente. «No tienes por qué estarlo. He visto mucho en mis años. Sé cómo se ve una mujer asustada. No te mereces esto». La simpatía casi la descompuso. Esmeralda se mordió el labio con fuerza. «Estaré bien», insistió. «Puedo terminar el turno». Don Carlos la estudió, luego suspiró. «Está bien, pero si te sientes débil o algo, ve a descansar. ¿Entendido?» Ella asintió. La verdad era que necesitaba las horas. El alquiler vencía la semana siguiente y las facturas médicas de su madre no dejaban de crecer. Un turno perdido era un lujo que no podía permitirse. Entendido. Regresaron juntos al comedor. Para su alivio, las cosas se habían calmado en su mayor parte. Algunos clientes le dieron asentimientos de apoyo al pasar, y una amable señora mayor le dio una palmadita en la mano a Esmeralda y le susurró: «Mantente a salvo, cariño», al pagar su cuenta. Leonardo había vuelto a su cabina, su periódico abierto de nuevo como si nada hubiera pasado. Sin embargo, Esmeralda notó que no había tocado su café. Estaba probablemente frío ahora, su atención sutilmente puesta en ella en su lugar. Cada vez que la puerta principal se abría con un nuevo cliente, la mirada de Leonardo se movía bruscamente hacia ella, asegurándose de que no fuera Beto regresando para una segunda ronda. La idea de que este casi extraño se preocupara lo suficiente como para vigilarla la reconfortó y la inquietó a la vez. Ni siquiera conocía el nombre completo de Leonardo. No realmente. Algunos clientes lo llamaban señor Romano en voz baja. Ella asumió que era un empresario, quizás con una oficina cercana. Todo lo que sabía era que siempre daba propina con billetes de 1,000 pesos crujientes y tenía un aura de autoridad tranquila. Y que la gente, incluso fornidos ex soldados como el viejo Joaquín, le daban un respeto de nacimiento. Pasó una hora. La hora de los desayunos disminuyó. El brazo de Esmeralda le dolía por donde Beto se lo había jalado, pero no era nada que no pudiera superar. Acababa de rellenar la taza de café de Leonardo, de cortesía esta vez. Cuando su teléfono celular vibró en el bolsillo de su delantal, frunció el ceño. Era un mensaje de texto de su madre. «Mamá, ¿puedes venir a casa, cariño? Te necesito». El ceño de Esmeralda se frunció. Su madre nunca enviaba mensajes de texto durante su turno de trabajo a menos que fuera urgente. Inmediatamente, su mente conjuró los peores escenarios. Un episodio médico, una caída, algo roto además del orgullo de Esmeralda hoy. «Estaré allí pronto, mamá». Rápidamente escribió la respuesta. Se desató el delantal y se acercó a don Carlos, teléfono en mano. «Don Carlos, lo siento, pero mi mamá...» Él la despidió amablemente. «Ve, la familia es primero. Espero que todo esté bien». «Gracias», Esmeralda respiró. Recogió su bolso, haciendo una mueca al colgarlo sobre su brazo adolorido mientras se dirigía a la puerta. Sus ojos se posaron involuntariamente en la cabina de Leonardo.
Él ya la estaba mirando, la preocupación grabada en sus hermosos rasgos. ¿Está todo bien?, preguntó en voz baja mientras ella pasaba. Ella esbozó una sonrisa tensa. Solo un asunto familiar. Tengo que irme un poco antes. La mandíbula de Leonardo se apretó un poco, pero él inclinó la cabeza. Cuídate. Y Esmeralda, si necesitas ayuda, cualquier ayuda, tienes mi número. Se dio cuenta de que en el caos él había deslizado su tarjeta de presentación en el mostrador antes. Ahora estaba guardada en el bolsillo de su delantal. Asintiendo, susurró: «Gracias». No era ni lo más adecuado para cubrir lo que había hecho, pero Leonardo pareció entender. Le dio una última mirada escrutadora, luego la dejó ir. Afuera, el día se había vuelto gris y húmedo. Una tormenta se avecinaba por la sensación. Esmeralda aceleró el paso las 5 cuadras hasta el pequeño apartamento que compartía con su madre. La ansiedad aumentaba con cada paso. La salud de su mamá había sido frágil últimamente. Complicaciones de una afección cardíaca y años de estrés. Esmeralda había tomado un trabajo extra de mesera los fines de semana e incluso se estaba capacitando a tiempo parcial como asistente de enfermería certificada solo para cubrir los costos médicos. La idea de que algo le sucediera a su madre porque ella no llegara a tiempo la angustiaba. Estaba tan preocupada que no notó la figura merodeando junto a la escalera hasta que una mano áspera le cubrió la boca por detrás. El pánico detonó en el cuerpo de Esmeralda. Beto. Por supuesto, no se había ido lejos. Forcejeó, pateando hacia atrás, pero él era demasiado fuerte. La arrastró al estrecho callejón al lado de su edificio de apartamentos, lanzándola contra la pared de ladrillo. Su teléfono y su bolso cayeron en el polvo. La visión de Esmeralda se nubló con dolor y miedo. ¿Crees que puedes hacerme quedar como un tonto?, Beto gruñó, su antebrazo la inmovilizaba contra la clavícula. Sus ojos estaban salvajes, el sudor le perlaba la frente. Tu nuevo novio te protege en el trabajo, ¿eh? ¿Es eso? ¿Le abres las piernas a algún ricachón y de repente eres demasiado buena para mí? La rabia encendió su terror. ¡Cállate! Eso no es, jadeó empujándolo. Él la abofeteó, un golpe seco que le partió el labio. «No me digas que me calle», rugió. «Eres mía, Esmeralda. Nadie se aleja de mí». Aturdida, Esmeralda saboreó la sangre. En un destello de claridad, supo. Razonar con él no iba a funcionar. No esta vez. Tenía que escapar. Abrió la boca y gritó: «¡Ayuda!». Beto instantáneamente le puso una mano en la garganta y apretó. Su grito se cortó en un jadeo ahogado. Manchas bailaron en su visión. Desesperadamente, arañó su brazo. Le dio patadas en las espinillas. Él apenas se inmutó. ¿De verdad crees que una orden de restricción de papel me detendrá? ¿Crees que ese bastardo de traje elegante en la cafetería me asusta? Beto se inclinó, con los ojos brillando con algo parecido al placer ante su impotencia. No, mi amor. Si no puedo tenerte yo, nadie te tendrá. En un arrebato de adrenalina, la mano de Esmeralda encontró una botella de vidrio medio enterrada cerca de la pared del callejón. La agitó salvajemente. La botella se hizo añicos contra el costado de la cabeza de Beto. Él gritó de dolor y retrocedió tambaleándose, soltándola. Esmeralda tomó aire, jadeando. «No dudes», se dijo a sí misma. «¡Corre!». Salió corriendo hacia el extremo abierto del callejón, pero Beto fue más rápido de lo que debería ser un borracho. Le sujetó el cabello, tirando de ella hacia atrás. Esmeralda gritó al caer con fuerza al suelo. Beto se encorvó sobre ella, la furia y un rastro de sangre por su sien, haciéndolo parecer casi demoníaco. «¡Perra estúpida!», gruñó. La emprendió a patadas, dándole brutalmente en el costado mientras ella intentaba arrastrarse con las manos y las rodillas. El dolor explotó en sus costillas. Esmeralda sollozó, desplomándose boca arriba. El rostro de Beto se retorció con una comprensión. Ella realmente había intentado luchar contra él. Lo había avergonzado. Una calma aterradora se apoderó de sus facciones. Cayó sobre una rodilla a su lado. «¿Quieres daño?», jadeó. Su aliento apestaba a alcohol y rabia. «Fine».
¿Qué te parece esto? Sus manos se dispararon y le agarraron el brazo derecho. Antes de que pudiera procesar lo que iba a hacer, él se lo torció con todas sus fuerzas. El chasquido. Un dolor blanco y ardiente. El grito de Esmeralda fue tan crudo y primario que apenas sonaba humano. Sintió el chasquido, sintió que sus huesos cedían bajo su brutalidad. La agonía brotó desde su hombro hasta la punta de sus dedos. Beto la soltó. Esmeralda se acunó el brazo contra el pecho instintivamente, acurrucándose en el suelo sucio. Colgaba en un ángulo antinatural, ya hinchándose. «¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!», gimió. El shock hizo que todo fuera borroso. Esto no podía ser real. Era una pesadilla. Apenas consciente, se dio cuenta de que Beto respiraba con dificultad encima de ella. Él miraba lo que había hecho, tal vez sorprendido de sí mismo. Luego, sirenas ulularon a lo lejos. Alguien debió haber escuchado su grito o la conmoción. Beto maldijo, retrocediendo. «Esto no ha terminado», escupió, su voz aguda y asustada. Esmeralda yacía en el suelo, con lágrimas corriendo por su rostro. Su visión se oscurecía por los bordes debido al dolor. Miró con ojos nublados cómo él se tambaleaba por el callejón y desaparecía. Su promesa de despedida resonando cruelmente. Ni de lejos. La lluvia comenzó a caer, gotas frescas sobre su piel febril. Esmeralda cerró los ojos, aferrándose a su brazo roto. Cada latido enviaba una nueva ola de agonía ardiente a través de ella. «Necesito ayuda». El pensamiento atravesó el shock. Su teléfono. ¿Dónde estaba su teléfono? Se obligó a rodar sobre su lado izquierdo, conteniendo un grito mientras su brazo se movía bruscamente. Allí, el contenido de su bolso derramado, y entre ellos, su teléfono plegable, la pantalla agrietada pero débilmente brillante. Esmeralda se arrastró, acunando su inútil brazo derecho contra su vientre. Con dedos temblorosos de la mano izquierda, lo abrió. ¿A quién llamar? Al 911. Pero Beto podría volver si la veía al teléfono o si escuchaba sirenas y la culpaba. Otro pico de miedo. En su confusión, un nombre surgió. Leonardo. Tenía su tarjeta. Ni siquiera sabía si él podría ayudar, pero él le había dicho que llamara si alguna vez necesitaba algo, y en ese momento necesitaba a alguien. A cualquiera. Y los necesitaba rápido. Su visión se nubló con lágrimas de dolor mientras se desplazaba hasta el número que él había garabateado en el reverso de su tarjeta y pulsó llamar. Sonó solo una vez. «¿Esmeralda?». La voz de Leonardo, aguda por la preocupación. Un sollozo escapó de ella, una mezcla de alivio y agonía. «Me rompió el brazo», logró susurrar. Esas fueron las primeras palabras que salieron. «Beto me rompió el brazo. Yo…». No pudo continuar. Sus dientes castañeaban mientras el shock comenzaba a apoderarse de ella. Hubo el silencio más breve y mortífero en la línea. Luego la voz de Leonardo llegó baja y tensa. «¿Dónde estás?». «Mi apartamento. Callejón», jadeó. Manchas oscuras bailaron en su visión. Luchó por mantenerse consciente. «Ya se fue, creo». «Voy para allá», interrumpió Leonardo. La urgencia subyacía en su tono tranquilo. «10 minutos. Quédate conmigo, Esmeralda. Sigue hablando». Oír esa voz firme la ayudó a anclarse a la realidad. Tomó respiraciones superficiales, acurrucándose contra la pared del callejón mientras los truenos rugían por encima. En gemidos entrecortados, le contó todo. Cómo Beto había estado acechándola. Cómo la había herido. Leonardo escuchó, murmurando aliento y furia a partes iguales. «No te muevas más de lo necesario», le instruyó. «La ayuda viene. Yo voy». Luces azules y rojas parpadearon en la boca del callejón, transformándose en una patrulla de policía. 2 oficiales se acercaron con cautela, siguiendo la llamada del 911 por un disturbio. Esmeralda se puso rígida. ¿Qué pasaría si tardaban demasiado en hacer preguntas y perdía la llamada de Leonardo? Pero Leonardo también había oído las sirenas. «¿La policía ya llegó?», preguntó bruscamente. «Sí», susurró ella. «Bien, deja que ellos te ayuden primero. Yo llegaré pronto». Algo en su tono dejó claro que pronto no era una promesa amable, sino una orden al universo.
Los oficiales la encontraron acurrucada y temblorosa con el teléfono apretado en la mano. Uno de ellos se arrodilló suavemente. «Señorita, vamos a llamar a una ambulancia. Resista». El otro radió una agresión y una descripción del sospechoso, aunque Esmeralda solo tartamudeó el nombre de Beto y una descripción vaga antes de que el dolor la abrumara de nuevo. Recordó vagamente que la estaban subiendo a una ambulancia. Ella no soltaba su teléfono. El paramédico tuvo que quitárselo suavemente para tomarle las constantes vitales. En algún momento, a Leonardo debieron haberle dicho a qué hospital la llevaban porque cuando las puertas de la ambulancia se abrieron en la sala de emergencias, él estaba allí. Leonardo apareció de la tormenta, su traje empapado por la lluvia, los ojos brillando con una ira silenciosa. Esmeralda estaba en una camilla desorientada por los analgésicos, pero al verlo, nuevas lágrimas cayeron. De alguna manera ver ese rostro familiar y tranquilo hizo que todos los eventos finalmente la arrollaran. Estaba a salvo ahora, lo suficientemente a salvo como para llorar. «Estoy aquí», murmuró Leonardo, moviéndose de inmediato a su lado y apretándole la mano ilesa. Sus propias manos temblaban ligeramente, y ella se dio cuenta de que él también había tenido miedo. Miedo por ella. Las horas en el hospital se desdibujaron. Las radiografías confirmaron una fractura en el eje medio de su cúbito derecho y una fractura de estrés en el radio. Ambos huesos del antebrazo rotos por la brutalidad de Beto. Le inmovilizaron el brazo con una férula, luego una escayola adecuada, todo mientras Leonardo permanecía a su alcance. Debió haber llamado a su madre en algún momento porque doña Inés llegó en un taxi, frenética y llorando, abrazando a Esmeralda tan pronto como le permitieron entrar. «Mi hijita», lloró, alisando el cabello alborotado de Esmeralda. «Oh, cariño, lo siento mucho, lo siento mucho». Esmeralda la calmó, aunque su propia voz temblaba. «No es tu culpa, mamá, no lo es». La culpa de su madre era palpable. Le envió un mensaje de texto a Esmeralda para que volviera a casa, sin saberlo, atrayéndola al peligro. Ante esto, Leonardo intervino con suavidad. «Doña Inés, no hiciste nada malo. La culpa recae en el hombre que hizo esto». Su tono se volvió sombrío y responderá por ello. Había tal certeza en su voz que hasta doña Inés parpadeó de sorpresa. Esmeralda solo pudo apretarle la mano en silencio de gratitud. Al caer la tarde, la sala de emergencias dio el alta a Esmeralda con una aparatosa escayola de fibra de vidrio desde la muñeca hasta por encima del codo, un cabestrillo y un frasco de analgésicos. Leonardo se había encargado discretamente de todos los documentos y recetas, organizando eficientemente citas de seguimiento con un especialista en ortopedia, como si hiciera este tipo de cosas habitualmente. Esto hizo que Esmeralda se preguntara qué tipo de vida llevaba él para que una crisis médica nocturna no lo alterara. Él insistió en llevarlas a casa en un elegante auto negro conducido por un chofer impasible que había aparecido de la nada. Doña Inés, agotada, aceptó sin protestas. Esmeralda, arropada en el lujoso asiento trasero entre su madre y Leonardo, finalmente se permitió recostarse en él. No era solo el shock físico, era el colapso mental después de haberse mantenido fuerte durante tanto tiempo. El brazo de Leonardo rodeó sus hombros, firme y protector. «Cierra los ojos», murmuró. «Intenta descansar». Esmeralda asintió. Las lágrimas le picaban los ojos ante su delicadeza. Mientras las luces de la ciudad pasaban afuera, sintió sus dedos cepillar suavemente su cabello. No sabía por qué este virtual extraño se preocupaba tanto, pero en ese momento estaba infinitamente agradecida de que lo hiciera. Semidormida contra su hombro, escuchó a Leonardo hablar en voz baja por teléfono. Quizás. Captó fragmentos. «Encuéntralo». «No». «Vivo». «No importa lo que cueste». Y más tarde, «casa segura lista», cargos presionados discretamente. Las palabras se arremolinaron en su mente drogada. Quiso preguntar qué quería decir, pero el sueño la atrajo con fuerza. Se dejó llevar, segura en el círculo de su brazo. Por primera vez en mucho tiempo, Esmeralda se sintió verdaderamente segura. Leonardo la tenía.
No permitiría que nada les pasara a ella o a su mamá esa noche. A la mañana siguiente, cuando volvió a abrir los ojos, se encontró en un dormitorio desconocido. Una suave luz de lámpara brillaba en paredes de color crema y arte de buen gusto. La cama debajo de ella era king size y lujosa, y ella estaba arropada bajo un grueso edredón. El pánico se disparó por un segundo al no saber dónde estaba, hasta que vio a Leonardo durmiendo en un sillón junto a la puerta y recordó que las había llevado a su casa. Él había afirmado que era por seguridad. Su lugar tenía un portero y seguridad privada, mientras que su apartamento solo tenía un pestillo endeble. Demasiado cansada y con demasiado dolor para discutir, Esmeralda y su madre habían aceptado su hospitalidad por la noche. Debió haberse quedado dormida en el momento en que su cabeza tocó la almohada, a juzgar por la oscuridad tinta más allá de la ventana. Era la mitad de la noche ahora. Su brazo palpitaba sordamente en la escayola, y ella se movió con cuidado, apoyándolo en una almohada. El leve crujido despertó a Leonardo. Estuvo a su lado en un instante. «Esmeralda, ¿necesitas algo?», preguntó suavemente. La preocupación ensombrecía su hermoso rostro. Ella logró una pequeña sonrisa. Su corbata y chaqueta habían desaparecido. Los botones superiores de su camisa de vestir desabrochados. En la tenue luz, parecía más joven, un mechón de cabello oscuro cayendo sobre su frente. «¿Agua, tal vez?», susurró ella. Él la ayudó a sentarse y le acercó un vaso a los labios. Después de que bebió, él le quitó una migaja de sueño de la mejilla con una ternura sorprendente. «¿Mejor?». Esmeralda asintió. Su madre dormía en otra habitación de invitados por el pasillo, sana y salva. «Leonardo, no sé cómo agradecerte lo suficiente», dijo, su voz ronca. «Me salvaste la vida 2 veces hoy, en realidad». Un músculo de su mandíbula se tensó. «Lo siento mucho por no haberlo detenido antes», dijo, un toque de enojo consigo mismo, coloreando su tono. «Esto nunca debería haberte pasado a ti». Ella extendió su mano izquierda y le tocó el antebrazo. «No es tu culpa. Hiciste más que nadie. Nunca lo olvidaré». Sus ojos se encontraron con los de ella y por un momento algo tácito chisporroteó en el aire entre ellos. Él se aclaró la garganta, pareciendo casi incómodo con el elogio. Para cambiar de tema, preguntó, «¿Cómo está el dolor?». «Manejable», mintió ella. Los medicamentos estaban disminuyendo su efecto y un dolor sordo se había asentado, pero no quería molestarlo. Leonardo lo percibió, su ceño se frunció. «Quédate aquí, iré por tu medicina». Regresó un minuto después con una pastilla y un vaso de leche de la cocina. Esmeralda obedeció, tragándose el analgésico. Un silencio incómodo siguió mientras él permanecía de pie junto a la cama, pareciendo renuente a dejarla sola en la oscuridad. «Te quedarías hasta que me duerma». La petición se le escapó antes de que pudiera arrepentirse. Sus ojos se suavizaron. «Claro». Sin dudarlo, tomó asiento en el borde de la cama. Mantuvo una distancia respetuosa, pero su sola presencia era inmensamente reconfortante. Esmeralda se recostó contra las almohadas. En el silencio, estudió el rostro de Leonardo. Mandíbula fuerte, nariz romana, esos intensos ojos oscuros que habían aterrorizado a Beto, pero que de alguna manera aliviaban sus propios temores. «¿Quién eres realmente?», se encontró preguntando en un susurro adormilado. «Todos parecen escucharte. Incluso la policía simplemente me dejó ir a casa contigo». Un fantasma de sonrisa apareció en sus labios. «Tengo cierta influencia en esta ciudad», dijo con cautela. «Mi familia ha estado aquí mucho tiempo. A veces ayudamos a la policía con problemas y ellos nos devuelven la cortesía». Fue una respuesta evasiva, pero Esmeralda estaba demasiado exhausta para indagar. Una parte de ella ya sospechaba que Leonardo no era un empresario común y corriente. Los hombres normales no tenían choferes personales ni guardias de seguridad. Tampoco sus miradas prometían una retribución violenta como la suya cuando la vio herida en el suelo. Sin embargo, no sentía miedo de él, todo lo contrario. «La influencia es buena», murmuró. Sus ojos se cerraron. «Quizás puedas influir para que el dolor de mi brazo desaparezca más rápido». Leonardo rió suavemente. «El descanso es la mejor medicina, según tengo entendido».
Luego comenzó a tararear, una melodía baja y relajante que retumbaba en su pecho. Podría haber sido una vieja nana italiana. Esmeralda no la reconoció, pero la suave melodía le quitó la última tensión. La lluvia caía suavemente contra la ventana, y el murmullo barítono de Leonardo se mezcló con el trueno distante en una nana de seguridad. En los brazos de Leonardo esa noche, Esmeralda se dio cuenta de que, por primera vez en años, no estaba cargando sus problemas sola. Este formidable hombre, peligroso para otros, pero tan gentil con ella, había entrado en su oscuridad como un faro. Finalmente, mientras el sueño la arrastraba, ella lo respiró. Se sentía segura y extrañamente esperanzada sobre lo que el mañana podría traer. A la mañana siguiente, temprano, llegó un ataque de represalia. Beto y sus nuevos amigos incendiaron la cafetería de Doña Margie, lanzando un cóctel Molotov por la ventana delantera antes del amanecer. Afortunadamente, la cafetería estaba vacía a esa hora, pero el querido establecimiento fue consumido por las llamas. Esmeralda y su madre despertaron con el teléfono sonando y la terrible noticia de que el lugar que ella amaba ahora estaba carbonizado y humeante. Esmeralda estaba devastada. Se sentó a la mesa de la cocina de Leonardo en su penthouse, con el yeso pegado al pecho, observando entre lágrimas cómo un noticiero matutino mostraba a los bomberos rociando la cáscara ennegrecida de la cafetería. Todo lo que podía pensar era, Don Carlos, sus compañeros de trabajo, ¿cómo se recuperarían? Leonardo le colocó una mano firme en el hombro. Se puede reparar, le aseguró con dulzura. Me aseguraré de ello. Antes de que Esmeralda pudiera procesar aquello, llegaron peores noticias. Una llamada de pánico de uno de los hombres de seguridad de Leonardo, apostado afuera del apartamento de su madre. A pesar de las precauciones, Beto había vuelto a atacar. Aprovechando la distracción del incendio, se había escabullido de la guardia y había secuestrado a doña Inés cuando ella salió a revisar el correo. La sangre se le heló a Esmeralda mientras Leonardo le transmitía el mensaje. Su madre se había ido. Unos minutos más tarde, el teléfono de Esmeralda vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Con el corazón en la garganta, lo abrió para ver una foto que la hizo gritar. Una imagen de su madre atada a una silla, con los ojos rojos y aterrorizados. El mensaje de Beto seguía: ven sola o ella muere. No, no, jadeó Esmeralda, levantándose de golpe. El movimiento repentino le causó un dolor punzante en el brazo roto, pero no le importó. El rostro angustiado de su madre en esa foto era todo lo que podía ver. Beto la tenía. Por mi culpa, pensó Esmeralda horrorizada. Él estaba haciendo esto para hacerla salir. Su respiración se atragantó en un sollozo. Con su mano buena, buscó a tientas su abrigo. Él me quiere. Tengo que irme. Le daré lo que quiere. Balbuceó, el pánico aumentando mientras se dirigía a la puerta del penthouse. Si sacrificarse significaba que su madre sería liberada, que así fuera. Absolutamente no. Leonardo la interceptó a mitad de camino, sus manos agarrándole los hombros con firmeza. Eso es exactamente lo que quiere. Tú sola, vulnerable. No voy a dejar que caigas en una trampa. Esmeralda tembló violentamente. Pero, pero si no voy, la lastimará. Es mi mamá, Leonardo. No puedo simplemente... La recuperaremos, prometió Leonardo, mirándola a los ojos. Había tanta ferocidad en ellos, tanta certeza, que detuvo sus pensamientos en espiral. Respiró hondo, bajando la voz. Escúchame. Hace años perdí a alguien a quien quería por un hombre como Beto. Llegué demasiado tarde para salvarla. Juro que nunca dejaré que eso vuelva a suceder. Una sombra de dolor antiguo cruzó su rostro antes de endurecerse con resolución. No perderé a tu madre ni a ti, pero haremos esto a mi manera, juntos, con un plan y apoyo. Confía en mí, Esmeralda. Su visión se nubló con lágrimas. Él le estaba pidiendo su confianza cuando su mundo se desmoronaba, pero Leonardo se la había ganado una docena de veces. Ella cerró los ojos con fuerza, luego los abrió y asintió temblorosamente. Juntos, susurró.
Los contactos de Leonardo rápidamente rastrearon a Beto y a la banda de los Melones, la pandilla de poca monta con la que se había aliado, hasta un almacén abandonado en el muelle este. Beto claramente pensó que había encontrado protección con estos matones, protección de la ira de Leonardo. No podría haber estado más equivocado. Sin dudarlo, Leonardo reunió a un equipo de sus hombres y se preparó para moverse. Esmeralda insistió en ir. Se negó a acobardarse al margen mientras su madre estaba en peligro. Leonardo accedió solo después de que ella prometió quedarse atrás a menos que fuera necesario. Y después de que él la equipó con un chaleco antibalas de repuesto que colgaba incómodamente sobre su cabestrillo, pero que lo hizo sentir un poco menos ansioso. Las tormentas eléctricas se desataron mientras la caravana de vehículos negros de Leonardo se acercaba al almacén al anochecer. Mientras se posicionaban silenciosamente alrededor del oxidado muelle de carga, un repentino estallido de disparos resonó. Uno de los hombres de Leonardo tropezó hacia atrás desde la puerta lateral, la sangre brotando de su hombro. Un vigía enemigo los había descubierto. Antes de que Leonardo pudiera reaccionar, Esmeralda ya estaba fuera del sub y corriendo al lado del hombre herido. ¡Agáchese!, siseó, su brazo roto gritando en protesta mientras se arrodillaba a su lado. Con su mano libre, presionó con fuerza la herida, tratando de detener el sangrado. El hombre gimió, con los ojos muy abiertos por el dolor y la sorpresa de que esta joven fuera la que lo ayudaba. Los disparos estallaron a su alrededor, las balas rebotando en los contenedores de carga de metal. Leonardo maldijo y respondió al fuego desde detrás de un pilar de hormigón, dividido entre concentrarse en el enemigo y observar a Esmeralda agachada a la intemperie. «Esmeralda, retrocede», gritó, el miedo agudizando su voz. «¡Lo tengo!», gritó ella. Una bala silbó a 2 metros de distancia, pero ella no se inmutó. Su entrenamiento, tanto como asistente de enfermería como el curso de primeros auxilios de emergencia que había tomado, se activó por completo. Rasgó una tira del dobladillo de su camisa con los dientes y la mano buena, atándola firmemente por encima de la herida sangrante como un torniquete. «Ve, Leonardo, yo lo mantendré vivo. Ve». Leonardo dudó, con el corazón acelerado. Bajo el brillo de una luz de seguridad cercana, vio su rostro resuelto a pesar del peligro. Ella estaba atendiendo a uno de los suyos como si fuera lo único importante. El orgullo y el miedo se arremolinaban en su pecho. Finalmente, asintió con la cabeza y le hizo una señal a sus hombres. Se abalanzaron hacia adelante en una embestida coordinada. 2 de los guardias de Leonardo abrieron fuego de supresión contra las ventanas del almacén, mientras el propio Leonardo golpeaba la puerta lateral con una bota, rompiendo la cerradura. Una granada aturdidora fue lanzada. Una luz brillante y una explosión contundente estallaron en el interior. Cuando Esmeralda terminó de vendar el hombro del guardia herido y lo arrastró hasta un lugar seguro, el tiroteo casi había terminado. Dentro del almacén era el caos. Medio ciegos y desorientados por la granada aturdidora, los nuevos aliados de Beto solo ofrecieron una resistencia simbólica antes de ser abrumados. En la tenue y parpadeante luz, Leonardo se movía como una fuerza de la naturaleza, desarmando a un matón con un golpe rápido, golpeando con la culata de la pistola a otro que se abalanzó sobre él con un cuchillo. Los pandilleros restantes, al darse cuenta de con quién estaban tratando, susurrando romano con terror, arrojaron sus armas y se rindieron, arrastrándose de rodillas. Esmeralda se acercó sigilosamente a la puerta, asomándose con cautela mientras apoyaba al guardia cojeando al que había ayudado. El vasto espacio olía a aceite y desesperación. Cajas de madera estaban apiladas en columnas, y cerca del centro, una silla vacía y cuerdas indicaban dónde había estado retenida su madre. Ahora doña Inés se acurrucaba a pocos metros, empujada contra un poste por uno de los matones de los Melones, como escudo humano hasta que los hombres de Leonardo habían incapacitado a ese matón, liberándola. «¡Mamá!», gritó Esmeralda al verla. Doña Inés, aunque con las muñecas irritadas y la cara manchada de lágrimas, estaba viva y visiblemente ilesa. Al oír la voz de Esmeralda, se separó del poste
y corrió hacia el brazo sano de su hija. Se aferraron la una a la otra con fuerza. «Oh, gracias a Dios, Esmeralda», sollozó doña Inés. Estaba tan asustada. Me dijo que... Está bien. Esmeralda la consoló. Las lágrimas de alivio le corrían por la cara. Estoy aquí. Estás a salvo ahora. Te tengo. A su alrededor, los hombres de Leonardo reunían a los pandilleros sometidos, alejando sus armas y atando sus muñecas con bridas. Un par de matones de los melones se curaban las heridas. Uno con un rasguño de bala, otro inconsciente en la refriega. El aire resonaba con las secuelas de la violencia. Y en el centro de todo estaban Leonardo y Beto. Beto estaba de rodillas, con la sangre goteando de un labio partido y un corte hinchado sobre su ceja. La bravuconería había desaparecido. Sus ojos mostraban blanco alrededor de los bordes, y ahora estaba asustado, finalmente comprendiendo la tormenta que se había autoinfligido. Leonardo se cernía sobre él, pistola en mano. La boca del cañón estaba a pocos centímetros de la frente de Beto. Esmeralda soltó suavemente a su madre y dio un paso adelante con piernas inestables. Había imaginado confrontar a Beto de nuevo tantas veces, usualmente con miedo, a veces con furia, pero ahora, al verlo arrodillado en el sucio almacén, un patético montón de fanfarronería y cobardía, no sintió nada. No, no del todo nada. Se sentía acabada, harta de que él poseyera una sola pulgada de su alma. La mirada de Beto se posó en ella. Incluso ahora, una sonrisa se dibujaba en sus labios hinchados. «Mírate», graznó. «Hiciste de heroína y te rompiste el brazo. Estúpida. ¿Crees que esto arregla algo? Te mataré por lo que...» «Cállate, Beto», dijo Esmeralda, con voz sorprendentemente tranquila. Se acercó a la luz, sujetando su cabestrillo. Todos, los hombres de Leonardo, los matones restantes, guardaron silencio, observando a la joven maltratada dirigirse a su agresor. Los ojos verdes de Esmeralda brillaban con una luz dura y clara. «Hemos terminado. Ya no tienes poder sobre mí. Irás a la cárcel o peor, y yo seguiré en pie. Perdiste». El rostro de Beto se contorsionó de odio. Se abalanzó un poco hacia ella, escupiendo. «¡Tu perra!». Leonardo lo golpeó en la mandíbula con su pistola. No demasiado fuerte, pero lo suficiente como para que Beto retrocediera tambaleándose contra el suelo de concreto. «Mide tus palabras», dijo Leonardo en voz baja. El silencio mortal de su tono provocó un escalofrío incluso en la columna vertebral de Esmeralda, aunque sabía que su enojo no iba dirigido a ella. «Recuerda dónde estás y con quién estás hablando». Beto tosió, aturdido. Miró a Leonardo con un miedo animal y sombrío. «Adelante, pues», gruñó con voz ronca, tratando de salvar la cara delante de sus compinches derrotados. «Hazlo. Dispárame, mafioso cobarde. No tienes agallas». El dedo de Leonardo se apretó en el gatillo. Por un instante aterrador, Esmeralda pensó que realmente lo haría. Ciertamente, el abismo en los ojos de Leonardo sugería un hombre que encontraba la idea de eliminar a Beto extremadamente satisfactoria. Pero luego Leonardo miró a Esmeralda. Ella lo estaba mirando, no con horror exactamente, sino con súplica. Había visto suficiente violencia. No quería sangre en sus manos. Lo comprendió claramente, no por ella. Exhalando lentamente, Leonardo bajó el arma. «No», dijo casi para sí mismo. «Creo que pasar el resto de tu vida en una celda es mucho más apropiado». Beto parpadeó, aparentemente sorprendido de que no fuera a morir. Dos de los hombres de Leonardo lo levantaron y comenzaron a atarle las muñecas con brutal eficiencia. Las sirenas de la policía resonaron en la distancia, sin duda atraídas por los informes de disparos en el almacén. Leonardo dio instrucciones a su gente. Dejarían a los pandilleros golpeados para las autoridades, junto con la evidencia de sus crímenes. Él avisaría de forma anónima a la policía para asegurar una rápida llegada. Ninguno de los miembros de la propia banda de Leonardo tenía la intención de estar presente cuando aparecieran las luces intermitentes. En cuestión de minutos, el almacén quedó despejado de los hombres de Leonardo. Se movieron como sombras, escoltando a Esmeralda y a doña Inés a los vehículos utilitarios deportivos que los esperaban.
Beto y sus compinches permanecieron atrás en la oscuridad polvorienta, magullados, atados y entregados a la justicia en bandeja de plata. Mientras la caravana se alejaba a toda velocidad bajo el desvaneciente ulular de las sirenas que se acercaban, Esmeralda se sentó en el asiento trasero entre su madre y Leonardo, temblando por la adrenalina. Había terminado. Terminó. Beto había terminado. Se había enfrentado a la ley. E incluso si la ley de alguna manera fallaba, Esmeralda sabía que la ominosa promesa de Leonardo pesaba sobre él de por vida. De cualquier manera, él nunca volvería a molestarla. Soltó un aliento que sintió que había estado conteniendo durante meses. La presión en su pecho se alivió por primera vez desde que la sombra de Beto había caído sobre su vida. A su lado, su madre le apretó la mano, y al otro lado, Leonardo gentilmente echó una manta sobre los hombros de ambas, ajustándola. Se acabó, afirmó, como si le leyera la mente. Sus ojos oscuros se encontraron con los de Esmeralda. El agotamiento y el alivio se mezclaban en ellos. Él ya no puede hacerte daño. La garganta de Esmeralda se apretó con una oleada de emoción, alivio, gratitud y algo más profundo que no se atrevía a nombrar todavía. Gracias, susurró, su voz entrecortada. Miró de su madre a Leonardo. Gracias a ambos por estar conmigo en esto. Doña Inés le besó la sien. Cariño, no estaríamos en ningún otro lugar. Leonardo no dijo nada, pero se acercó y entrelazó sus dedos con los de Esmeralda, con cuidado de su yeso. En ese simple gesto, ella sintió todo lo que él no podía expresar con palabras. Estoy aquí, estás a salvo, me importas. Ella apoyó la cabeza en su hombro mientras la ciudad se iluminaba, magullada, golpeada y agotada. Esmeralda Porter nunca se había sentido tan amada. Esa noche, de vuelta en el penthouse de Leonardo, Esmeralda no pudo dormir. La adrenalina se había agotado hacía mucho tiempo, dejando a su paso dolores y recuerdos crudos. Se mantuvo de pie junto a las ventanas del suelo al techo en la sala de estar, contemplando el horizonte de la ciudad. Su brazo derecho descansaba pesado en su cabestrillo. Cada palpitación era un recordatorio de que estaba viva y que Beto no había ganado. ¿Cómo te sientes?, preguntó la voz de Leonardo detrás de ella. Ella se giró. Él la observaba desde el sofá. La preocupación, claramente grabada en su rostro, se había naseado. Doña Inés dormía de nuevo en la habitación de invitados, y Leonardo finalmente se había cambiado de su ropa empapada de lluvia y manchada de sangre a una camisa de vestir azul marino impecable con las mangas remangadas. Un leve moretón morado marcaba su mandíbula por el forcejeo, y Esmeralda se dio cuenta de que ni siquiera le había agradecido adecuadamente todo lo que había soportado. En lugar de responder a su pregunta, cruzó la habitación, se sentó a su lado y tocó cuidadosamente el moretón en su mandíbula. ¿Te duele?, preguntó suavemente. Las cejas de Leonardo se arquearon sorprendido. No es nada, aseguró, aunque inclinó la cabeza obedientemente ante su suave toque. He tenido peores, créeme. Los ojos de Esmeralda se humedecieron. El hombre literalmente había recibido golpes y posiblemente balas por ella. Recordó que uno de sus hombres había resultado herido. Afortunadamente, no de gravedad. Y allí estaba él actuando como si todo fuera parte de su rutina diaria. Quizás para él lo sea, pensó maravillada. Recuerdo que una vez dijiste que tenías influencia, dijo en voz baja. Empiezo a pensar que eso fue un eufemismo. Una sonrisa irónica curvó sus labios, quizás un poco. Hubo un silencio íntimo entre ellos. Luego la tormenta había pasado, dejando el cielo nocturno despejado. En el suave resplandor de una lámpara, Esmeralda realmente miró a Leonardo, este hombre enigmático e intrépido que había entrado rugiendo en su vida. Recordó la primera vez que le sirvió café hace meses, lo intimidante y distante que le había parecido. ¿Quién hubiera imaginado que sería su ángel guardián cuando más lo necesitaba? Él se aclaró la garganta, rompiendo el silencio. Entonces, ¿qué sigue para ti, señorita Porter? Una vez que tu brazo sane, preguntó, intentando ligereza, pero incapaz de ocultar el genuino interés en su tono. Esmeralda le dedicó una media sonrisa. Honestamente, probablemente volveré a ser mesera,
ayudando a don Carlos a reconstruir la cafetería, tratando de volver a la normalidad. Leonardo asintió pensativo. Podrías hacer eso, claro, pero sabes, añadió, su voz más suave, podría haber otras opciones. Ella ladeó la cabeza, curiosa. ¿Qué quieres decir? Él le ofreció una sonrisa tentativa. ¿Recuerdas cuando vine por primera vez a la cafetería con mi guardaespaldas y él derramó café caliente? Actuaste tan rápido, le hiciste sumergir la mano en agua con hielo antes de que sintiera la quemadura. Fuiste impresionante. Esmeralda se sonrojó levemente. Fue solo primeros auxilios básicos, y me sentí mal porque se lastimó en mi turno. Tienes un don para ayudar a la gente, continuó Leonardo. Incluso esta noche, con un brazo en cabestrillo y balas volando, estabas salvando la vida de alguien. No todos harían eso. Hizo una pausa y luego respiró hondo, como si tomara una decisión. Una vez mencionaste que soñabas con ser paramédica, persiguiendo tu certificación. Ella parpadeó sorprendida. Lo mencioné. ¿Cómo lo recuerdas? Recuerdo todo lo que me dices, dijo simplemente. Y he estado pensando, si todavía quieres, deberías hacerlo. La ciudad necesita gente como tú. La miró a los ojos con seriedad. Si el dinero o el tiempo libre son un obstáculo, me gustaría ayudar. Podría arreglarte horarios flexibles en algún lugar o cubrir los costos del curso por completo, lo que sea necesario. La boca de Esmeralda se abrió. De todas las cosas que esperaba que dijera, ofrecerse a patrocinar su educación no era una de ellas. Leonardo, yo no puedo aceptar eso, tartamudeó. Ya has hecho mucho por mí. Su mano encontró la de ella en el sofá. Esmeralda, esto no es caridad. Considéralo una inversión en alguien en quien creo. Un brillo juguetón encendió sus ojos. Además, un día podría meterme en problemas y necesitar un paramédico de primera. Egoístamente, me gustaría que fueras tú. A pesar de sí misma, Esmeralda rió, un sonido brillante y genuino que amplió la sonrisa de Leonardo. Está bien, cedió suavemente. Lo pensaré. Sería increíble, honestamente. Un sueño. Él le levantó la mano y se la llevó a los labios con un gesto cortés que hizo que su corazón se acelerara. Te mereces vivir tu sueño, dijo. La emoción le obstruyó la garganta. Nadie, aparte de su madre, había mostrado tanta fe en ella. Era abrumador, de la mejor manera. Leonardo pareció sentir que ella estaba al borde de las lágrimas y por eso, con suavidad, cambió de tema, o mejor dicho, finalmente abordó el único tema que pendía tácito entre ellos. Esmeralda, comenzó en voz baja, sobre lo de antes, sobre todo. Necesito decirte algo. Ella contuvo el aliento. Rara vez sonaba tan inseguro. Él continuó. La mirada bajó a sus dedos entrelazados. Mi vida es complicada. Probablemente ya te habrás dado cuenta de que no soy exactamente un simple empresario. Tengo enemigos como esos hombres de esta noche. Resuelvo problemas de formas poco convencionales. Su voz se volvió más ronca. Temía que ver ese lado de mi vida te hiciera querer correr en la dirección opuesta. Esmeralda tragó saliva. Si estás tratando de decirme que eres una especie de jefe del crimen o algo así, dijo suavemente, lo he ido encajando un poco. Ante su leve mirada de sorpresa, logró una pequeña sonrisa. No soy tonta. La forma en que la gente te respeta, los recursos que tienes, la reputación familiar que mencionaste, tendría que ser estúpida para no atar cabos. Un silencio tenso. Luego Leonardo soltó un aliento, mitad alivio, mitad resignación. Y ahora que lo sabes, te aterrorizo. Ella le cubrió la mano con ambas, una de carne tibia, la otra escayolada. Me salvaste, enfatizó. Cualquiera que sea tu trabajo, conmigo no has sido más que amable, protector y honesto. No te tengo miedo, Leonardo. Notando el ascenso inestable de su pecho, añadió en un susurro. De hecho, creo que nunca me he sentido más segura que cuando estoy contigo. Sus ojos se dispararon para encontrarse con los suyos. En ellos, ella vio la esperanza luchando con la incredulidad. Él levantó una mano hacia su rostro, luego se detuvo.
¿Puedo? Preguntó suavemente. Con el corazón palpitando, Esmeralda asintió. Su palma le acarició la mejilla, las ásperas callosidades rozando su piel. El calor le envió un hormigueo. No tienes idea de cuánto necesitaba escuchar eso, murmuró. Entonces Leonardo Romano, el estoico y compuesto capo de la mafia temido por tantos, se sonrojó. He estado solo mucho tiempo, Esmeralda. No me di cuenta de lo vacío que estaba hasta que tropezaste en mi vida. Lo has cambiado todo. Dio una risita temblorosa. Salvarte, protegerte, me ha dado más propósito que todos los negocios familiares. Las lágrimas se le escaparon de los ojos a Esmeralda, rodando para mojar sus dedos. Leonardo se inclinó hacia adelante, apoyando su frente contra la de ella. La cercanía le robó el aliento. Me importas, muchísimo, más de lo que puedo decir, susurró, su voz baja e intensa. Sé que es rápido y probablemente una locura, pero después de todo esto, ya no puedo fingir. Significas el mundo para mí. Un suave sollozo de felicidad se le escapó. Puso su palma sobre su corazón, sintiéndolo latir con tanta fuerza como el suyo. Tú también significas el mundo para mí, confesó apresuradamente. Nunca pensé que encontraría a alguien que me hiciera sentir segura y vista. Y se interrumpió riendo entre lágrimas. Y no te librarás de mí fácilmente, Leonardo. Me importas muchísimo. Una sonrisa brillante se dibujó en su rostro, transformando sus rasgos. Esmeralda pensó mareada que haría cualquier cosa por mantener esa sonrisa en él para siempre. El pulgar de Leonardo le secó suavemente las lágrimas. Estaban a centímetros de distancia, sus alientos mezclándose. Esmeralda, murmuró, su nombre una plegaria en sus labios. Ella respondió cerrando la distancia, presionando su boca contra la suya. El beso fue suave, tentativo al principio, como si ambos temieran romper al otro después de todo el dolor que habían soportado. La mano de Leonardo se deslizó hasta la nuca de ella, sus dedos enredándose en su cabello, mientras su brazo sano rodeaba sus hombros. Cuando ella profundizó el beso ligeramente, él respondió con un gemido bajo, con cuidado de mantener su toque ligero y reverente. El calor floreció en el pecho de Esmeralda, extendiéndose hacia afuera como el amanecer. Cada punto de contacto con él, su mano acariciando su rostro, su otro brazo acercándola, sus labios moviéndose juntos en perfecta comprensión, se sentía sanador. Ella derramó toda su gratitud, admiración y amor naciente en ese beso, y Leonardo se lo devolvió por partida doble. Finalmente se separaron cuando un rayo iluminó la ventana, recordándoles la tarde avanzada. Ambos respiraban un poco agitados, sus frentes aún pegadas. Leonardo se rió suavemente. Supongo que deberíamos tener una cita oficial en algún momento, ¿eh? Antes de que mi nona empiece a exigir que me case contigo de inmediato por salvar mi vida y mi virtud. Esmeralda lanzó una risa, dándole un suave golpe en el hombro. Vamos paso a paso, Romeo. Al ritmo que quieras, accedió él, con los ojos brillando de satisfacción. Parecía un hombre que finalmente había encontrado tierra firme después de años a la deriva. En la mesa, el viejo teléfono plegable de Esmeralda descansaba con su pantalla rajada. El mismo teléfono al que había respondido en su hora más oscura. Recordó esa noche desesperada, su voz temblaba al otro lado de la línea. Me rompió el brazo. Se sentía como si hubiera pasado toda una vida. Su brazo roto se curaría. En su lugar, algo nuevo se había formado, algo más fuerte que los huesos. Un vínculo forjado en el peligro y la confianza que nada rompería fácilmente. 2 semanas después, la cafetería de Doña Margie reabrió sus puertas. El sol de la mañana se derramaba a través de ventanas nuevas sobre paredes recién pintadas. Esmeralda entró, acunando su brazo ahora en una férula ligera en lugar de un yeso. Inmediatamente fue envuelta en un abrazo por don Carlos. «Mira quién ha vuelto», el gerente exclamó felizmente. Los pocos clientes tempranos, muchos habituales que recordaban el incendio, estallaron en un cálido aplauso. Esmeralda se sonrojó, sonriendo de oreja a oreja.
La cafetería, que una vez había sido una escena de miedo, ahora estaba llena de calidez y celebración. La noticia de que los culpables del ataque estaban en la cárcel esperando juicio se había extendido. El barrio se había unido para ayudar a reconstruir, y una donación anónima, ella sabía exactamente de quién, había cubierto lo que el seguro no pudo. No lo habríamos logrado sin nuestro inversor Ángel Guardián. Quienquiera que sea. Don Carlos guiñó un ojo, golpeando un periódico que mencionaba la generosa contribución a la restauración de la cafetería. Esmeralda rió y miró hacia la cabina de la esquina. Allí estaba Leonardo, impecablemente vestido como siempre, bebiendo un café mientras leía el periódico. Él la miró y le dio un sutil y cálido asentimiento. Había insistido en venir a apoyarla en su primer día de regreso, aunque se mantuvo en segundo plano. Después de intercambiar abrazos llorosos con sus compañeros de trabajo, Esmeralda se deslizó en la cabina de Leonardo para un momento tranquilo. ¿Cómo se siente estar de vuelta?, preguntó, con los ojos cálidos de orgullo. Mejor que nunca, dijo, y lo decía en serio. La cafetería olía a café fresco y a nuevos comienzos. Debajo de la mesa, le dio un apretón de agradecimiento en la mano. Gracias por hacer esto posible. Me dijeron que alguien cubrió los costos de reparación. Me pregunto quién pudo haber sido. Bromeó suavemente. Leonardo se encogió de hombros ligeramente, fingiendo inocencia. Simplemente hice una llamada o dos. Su pulgar le rozó el dorso de la mano. Solo cumplí mi promesa, cuidando lo que es importante para ti. Antes de que Esmeralda pudiera responder, el viejo Joaquín, apoyado en el mostrador, se llevó una mano a la boca y gritó: «Esmeralda, ¿vamos a tomar algo de tu famoso café o estás de vacaciones permanentes?». La risa se extendió por la cafetería. Esmeralda resopló. «Tranquilo, Joaquín, acabo de hacer una cafetera nueva». Se levantó. Y también Leonardo, dejando una generosa propina en la mesa. «Me quito de en medio», murmuró, siempre consciente de no querer causar revuelo. Él no era de grandes despedidas, especialmente en público. Impulsivamente, Esmeralda se estiró y le dio un rápido beso en la mejilla. «Te veo en casa más tarde», susurró solo para él. Los ojos de Leonardo se iluminaron con la palabra casa. «Cuenta con ello», respondió suavemente, con una sonrisa asomando en sus labios. Un par de clientes cercanos vitorearon y gritaron amablemente ante la pequeña muestra. Don Carlos casi se le cae una taza de café, asombrado al ver a su mesera de modales suaves, besando al enigmático señor Romano. Esmeralda solo rió, con las mejillas sonrosadas pero feliz. Observó cómo Leonardo se deslizaba por la puerta, asintiendo educadamente a don Carlos, quien estaba boquiabierto al pasar. Su corazón se hinchó de amor y gratitud. Qué extraño y maravilloso que el hombre intimidante, que solía tomar café en silencio, se hubiera convertido en el amor de su vida. «Muy bien, a trabajar», gritó don Carlos, dándole a Esmeralda una mirada de falsa severidad. «Tenemos clientes, estrella». Esmeralda se ató el delantal y se puso manos a la obra, saludando a los clientes con una alegría genuina mientras se movía detrás del mostrador. Su brazo le dolió un poco. La curación era un proceso después de todo. Y esa noche tenía que ir a una clase de paramédico. Pero la vida era buena. Mejor que buena. Su mirada se posó en el viejo teléfono plegable que guardaba cerca de la caja registradora. Su pantalla todavía rajada, una pequeña reliquia de lo lejos que había llegado. Una vez había contestado una llamada en ese teléfono con terror y dolor, ahora reposaba tranquilamente en medio del alegre bullicio de la cafetería. Un recordatorio de que a veces los momentos más oscuros conducen a los futuros más brillantes. Un recordatorio de que una llamada desesperada había cambiado su vida para siempre.